La doctora Sofía Santa María es abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo. La pregunta que analizará es la que corresponde al casillero F, que dice: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Muy bien, esa es la sexta pregunta y pues la tratará la doctora Sofía Santamaría. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, doctor. Le agradezco mucho a Latin Juris y a usted por permitirme participar en este simposio. Voy a hacer una presentación de pantalla de unas diapositivas y le rogaría que me confirme cuando las vea. Eh, ¿La ve? Sí, lo podemos ver, doctor. Ya, listo. También quisiera permitirme unos segundos para destacar la importancia de que estos espacios de reflexión se den, que nos ayudan a que elevar un poco la discusión pública, si es que participamos un poco más en la vida política del país, ¿no? Eh, Tengo algunas preguntas que quisiera hacerle, bueno, no, pero unas reflexiones al doctor Araneda, que lo haremos al final, lo dejaré esto para el final, porque me parece una pregunta realmente interesante. Bien, la pregunta que me ha tocado es la del casillero F, que la muestro ahora, que el doctor, como ya la leyó, nos pregunta: ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos, accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Al ser esto una pregunta de consulta popular, la primera interrogante que surge, al menos pues para los ojos de los entrenados en derecho, los abogados, es cuál es la ley que busca reformar esta pregunta. Esto no se ve ni en la pregunta ni se ve en los considerandos. Pareciera que le faltó algo ahí de redacción a los que la plantearon y a la Corte al hacer su análisis. Eh, en todas las demás preguntas que hay, pues en todas va a hacer alguna referencia, nos dice que lo que se va a reformar es el Código Orgánico Integral Penal o el Código de Trabajo o la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, pero en esta a simple vista no se ve qué pasará si es que gana el sí. Eh, entonces pienso que para hacer análisis de esta pregunta voy a ir por tres aspectos. Una será el contexto y normativa relevante, otra hablar un poco de estadísticas y otra ver un poco los pros y contras que nos traerá el sí de esta pregunta. Bien, al analizar el contexto, lo primero que busco yo en este tipo de cosas es ver qué problema quiere solucionar el Ejecutivo con esto, qué es lo que se busca resolver. Pues lo único que encuentro aquí es que sea el ingreso de armas, explosivos y afines que entran de manera ilícita a los centros de privación de libertad, ¿no? Todos hemos visto que en los últimos años han existido tragedias de matanzas carcelarias, donde hemos visto desde rifles hasta machetes en manos de los prisioneros y todas las consecuencias trágicas que esto ha traído. Eh, este problema tiene como causas muchos factores internos y también factores externos. Este es definitivamente uno de los factores externos, pues es una falta de control o un control deficiente de los perímetros que permite el ingreso de armas y otros objetos ilícitos, ya sea pues en vehículos o que los lanzan desde el exterior o incluso hasta por túneles que los logran ingresar. Hemos tenido más de 10 masacres carcelarias, hemos tenido más de 500 reclusos muertos, entonces pues uno logra entender de dónde va, hacia dónde quiere ir la intención al hacer esta pregunta. Ahora, dentro del anexo nos hacen mención a algunas disposiciones, nos mencionan el artículo 158 de la Constitución, nos mencionan la ley que regula el uso legítimo de la fuerza en su artículo 26 y también la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios. Entonces, de la lectura de este nexo, a simple vista, se ve que existe realmente ya una facultad de las Fuerzas Armadas en torno al espacio de centros de privación de libertad y hacer este control.
Entonces aquí pareciera que el objetivo es únicamente hacerlo de una forma permanente. Esto nos lleva a revisar el artículo 26 de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza y que me voy a permitir leer, que nos dice: de conformidad con la ley de la materia, de conformidad con la ley de la materia, la seguridad de los centros de restricción corresponde en circunstancias ordinarias al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Y en casos operativos donde exista graves alteraciones al orden para precautelar la vida e integridad, se contará con el apoyo inmediato de la Policía Nacional. Además nos dice que la policía apoyará en los traslados de diligencias siempre que exista una solicitud motivada y que deberá aplicar principios relativos al uso legítimo de la fuerza. Nos dice que la seguridad externa o perimetral le corresponde a la Policía Nacional previo declaratoria de estado de excepción. Podrá contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas siempre que exista una justificación técnica que evidencie que la situación desbordó al cuerpo de seguridad y a la policía. Entonces aquí pareciera que hay algo solo de estado de excepción. Sin embargo, el último inciso nos dice que las Fuerzas Armadas, en ejercicio de su deber constitucional de control sobre la producción, comercialización, transporte, tenencia de armas, explosivos y afines, puede actuar a lo interno y dentro de los perímetros de privación de la libertad en cualquier momento, siempre que siga unos protocolos específicos, ¿verdad? En coordinación con la entidad rectora en materia de orden público, protección interna y seguridad ciudadana, y la entidad encargada del cuerpo de seguridad penitenciaria. Entonces, aquí vemos que pues tenemos una descripción de cómo se maneja la seguridad interna y cómo se maneja la seguridad externo perimetral de los centros carcelarios. La interna en condiciones ordinarias está a cargo del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y en condiciones extraordinarias le corresponde a la Policía Nacional. Ahora, la seguridad externa o perimetral en condiciones ordinarias le corresponde a la policía y en condiciones extraordinarias podría estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces, únicamente aquí lo que estamos viendo es que se habla de una situación de temporalidad. Y esto me lleva a las reflexiones que hizo la Corte Constitucional para dar la aprobación de esta pregunta. Consideró, entre otras cosas, que son válidos los considerandos porque son de orden constitucional y legal e introducen al lector al régimen aplicable a la consulta, que no inducen a respuestas y emplean lenguaje valorativo neutro, sin carga emotiva y sencillo, permite una noción real de la problemática que subyace a la propuesta de la consulta, que hay concordancia plena en la relación de causalidad entre los considerandos que introducen la pregunta y la medida que se pretende emplear. Aquí me parece a mí que, dado que no se establece cuál es la norma que se quiere reformar, realmente no veo la causalidad, pero en todo caso pasó el control formal y material. Finalmente, la Corte determinó que esta pregunta solo insertaría una variable de temporalidad al tipo de control ya existente de armas, explosivos, municiones por parte de las Fuerzas Armadas en la parte exterior o perimetral de los centros de rehabilitación social. Y que, dado que la normativa ya permite un control facultativo en cualquier momento, la pregunta busca únicamente que los ciudadanos respondan si quieren que este control sea permanente. Ahora, aquí hay que tener un poco de rigurosidad al ver qué nos implica esta palabra permanente, ¿no? Porque tiene muchas consecuencias. Entrando al otro aspecto para esta pregunta, dado que el anexo trae algunas estadísticas, se las estoy mostrando aquí, dice que tiene de armas, nos trae unas estadísticas de armas destruidas. Más de 23.000 armas destruidas en 4 años. En el año 2020, 4.700, en el año 2021, 9.700, en el 2022, 4.400, en el 2023, 4.243. Sin embargo, me parece que esta estadística de armas destruidas no aporta mucho para la decisión al momento de votar sí o no en esta pregunta, y más relevante sería conocer cuáles son los números de armas incautadas en el país y cuántas alrededor y dentro de estos centros carcelarios. Hubiera sido más
más interesante que eso conste. No hay, dentro de la investigación que realicé, encontré unas cifras del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que es un organismo implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que parte de una iniciativa de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, que se puede verificar en el enlace que dejo allí. Y vemos que estas cifras son pues mucho más alarmantes, ¿no? Estamos hablando de más de 140.000 por año. En un año vemos 500.000 armas incautadas en Ecuador. Eh, Sería interesante saber cuál es el subconjunto donde pudiéramos ver la cantidad de lo que se incauta en los alrededores, pero pues eso no está en ningún lado. Y estas cifras distan mucho de las que constan en el Ministerio de Gobierno, en la página oficial. Allí nos dan números de 6.000, 7.000, 8.000 por año, que no es ni el 1% de lo que se ve a nivel del Observatorio Internacional. Bien, también considero relevante para esta pregunta hacer la reflexión de si es que en caso de que gane el sí, estaremos más cerca de tener un control eficiente de estos perímetros. Habría que considerar que ya actualmente, ya estamos en este momento estuvimos, ¿no?, con intervención militar, y realmente lo que vimos en las noticias fue que sí, había todavía ingreso de estos dispositivos, ¿no? Para poder un poco llegar a una conclusión, habría que analizar aspectos positivos y aspectos negativos de qué traería esta respuesta. Como aspectos positivos, considero yo que habría pues una mayor capacidad de respuesta, ¿no? Las fuerzas militares definitivamente están entrenadas y equipadas para manejar situaciones de alto riesgo, y esto podría reducir la incidencia de motines, fugas y cualquier otro tipo de acto violento dentro de las cárceles. Otro aspecto positivo es el acceso a tecnología avanzada. Las Fuerzas Armadas suelen tener una tecnología de vanguardia, ¿no?, en materia de vigilancia, de comunicación, controles, rayos láser, todo esto que a la policía a veces le es más difícil conseguir. También habría una disuasión de actividades delictivas. La presencia visible de Fuerzas Armadas podría disuadir a los recursos de participar en actividades delictivas dentro de la cárcel. Y también habría una liberación de los recursos policiales. La policía podría enfocar sus esfuerzos en otras áreas de mayor prioridad, como lo que ocurre en las calles, a dónde están los criminales, y pues tratar de hacer la vida más segura para los ciudadanos. Como aspectos negativos de que este control se haga de manera permanente, hay que considerar una posible escalada de violencia, que la militarización de los centros carcelarios puede generar que los reclusos perciban a los militares como una presencia hostil y comiencen a actuar de manera violenta con mayor agresividad. También podría haber una violación potencial de derechos humanos en el caso de algún abuso de poder y uso excesivo de la fuerza y herramientas de tortura. Eh, Sabemos que los militares actúan pues en condiciones de guerra, y así será como van a tratar de resolver la situación. Otro aspecto negativo sería tal vez menos transparencia y rendición de cuentas, porque los militares no tienen no recibimos tanta información de parte de ellos, es más reservada que la que maneja la policía. Y hay que considerar siempre el aumento de costos. La militarización de un perímetro carcelario implica un aumento de costos al hacerlo una actividad permanente. Eh, ¿De dónde van a salir estos recursos? ¿De dónde se van a limitar estos recursos? ¿Se van a poner allí para qué? Ahora, como última reflexión, esto de aquí solucionaría el problema que tenemos, el problema que se busca solucionar. Me parece a mí que se trata un poco de un parche, ¿no? Y que si no está acompañada la respuesta a esta pregunta de algunas otras acciones como políticas, reinserción social, estructura de las cárceles, capacitación de las personas que están adentro, esto queda como un parche y no como una solución a largo plazo. Eh, Me parece en sí, que es mi conclusión, que esta pregunta no debería estar en la consulta, porque realmente lo que busca es una permanencia de una cosa que ya consta en nuestra normativa.
Hasta ahí mi intervención, doctor.